Tras alguna experiencia en la Escuela Tello y excavaciones arqueológicas en Ancón, enrumbó la historia bajo la guía del maestro Raúl Porras Barrenechea, cuyo discípulo y secretario personal fue hasta su muerte. Obtuvo el bachillerato con una tesis sobre las memorias inéditas de Mendiburu, por las cuales obtuvo el Premio Nacional Javier Prado, y el doctorado con los sacrificios humanos entre los hinchas, que recibió el Premio Nacional Garcilaso. Del mismo modo, ejerció la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta su jubilación. Con un selecto grupo docente sanmarquino, introdujo los estudios generales en el país. Ha sido director del Museo Nacional de Historia y participó en la reforma educativa como miembro del Consejo Superior de Educación. Fue uno de los fundadores de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Entre sus publicaciones han dado a la luz, por ejemplo, los textos anotados de los comentarios reales en 1991 y del cronista Indio Pachacuti en 1995. Asimismo, ha publicado las obras completas de Garcilaso Cusqueño en 3 volúmenes en el año 2005. Desde su retiro de la docencia es profesor emérito de la Universidad de San Marcos y es asiduo colaborador de Libros y Artes, Revista de Cultura de la Biblioteca Nacional de Perú, y en esta misma casa ha publicado en el año 2014 la obra Ensayo. Recibamos al doctor Carlos Arnibas Serra. Yo sé que no es de buen gusto empezar una cosa que se pretende solemne o seria, digamos, una cosa seria, bajarla de nivel contando un chiste de los malos, pero se me viene a la cabeza, ¿qué voy a hacer? Es un chiste tan malo que me da vergüenza repetirlo. Escuché a los vendedores de baratijas, esos que venden en el suelo, uno muy hablador. Aquí casetes, vidas, perfumes de no sé cuántos, de navajas, discos, CD. Y el otro vendía lo mismo, lo miraba. Y de rato en rato decía, aquí también. Yo no podría competir con 3 expertos como los que me han seducido, como que dicen. ¿Cómo quisiera saber lo que ellos han visto? Raquel Chan, me basta con decir que entre tantos comentaristas sobre Guamán es uno de los que más a fondo ha calado en la figura de este indio notable. Dice, una añada del pasado, pero una esperanza del futuro. ¡Qué maravilla, Raquel! ¡Qué maravilla! De Aníbal Quijano, aparte de los recuerdos cálidos de nuestras reuniones palermitas, de él aprendí hace 50 años, o un poquito más tal vez, que un científico social no debía nunca limitarse a ser un conocedor de las ciencias sociales, sino un agente del cambio social. Son las primeras lecciones que aprendí de Aníbal. ¿Y qué decir de un maestro lingüista? Nuestra más alta autoridad en el campo, sin ninguna duda, que con tanta generosidad me trata. Y yo simplemente quiero decir que él es de esa tribu escasa pero selecta de los viejos alumnitos que superan con creces al viejo maestro. Gracias. Yo recuerdo un libro de un Julián Casares, que fue secretario de la Academia de la Lengua Española a principios del siglo pasado. Era un poliglota, erudito. Era un libro que circuló mucho en su momento, Crítica Profana. Era un libro malévolo, lleno de sapiencia aparente, pero malévolo, porque quería tumbarse a 3 notables escritores del momento. Los 3 más, que mejor vendían novelas en España en su tiempo. Uno de ellos era el Alcalá de los Segríes, el León, otro era Valle Inclán y otro era Azurín. Y de cada uno encontraba como salpicones pequeños plagios tomados de fulano o de sultano y los exhibía, carambola. Pero en Valle Inclán
le perdonaba el haber copiado a otro, pero decía, ¿cómo un maestro puede copiarse a sí mismo? Y a columna doble decía, esto dijo en tal fecha, y esto mismo en tal otra, y esto mismo en tal otra. Algo así me puede ocurrir si empiezo a hablar de Juan. Porque vean ustedes, con 4 kilos, 3 kilos, me dice Vicente, yo sé que eran 4 kilos, con 4 kilos de peso, ¿qué me queda por decir sobre Juan? Ya está dicho todo. Quizás podría añadir un par de notas a pie de página a esos volúmenes que yo mismo me asustan un poco cuando los veo juntos. Quizás de Warman no hemos tocado hasta ahora 2 o 3 puntos y me confortan. Es un protestatario, es un revolucionario, es un experto en tantas cosas, es un conocedor con alma de India que escribe desde adentro lo que vive, lo que ve, lo que espera, lo que teme, lo que quisiera. Pero también tiene un sentido de humor, que es muy raro en las crónicas. De unas 200 crónicas que he leído, que consultamos, aparte de relaciones pequeñas, o cartas, o informes breves, ¿no? Apenas hay uno que otro párrafo que haga sonreír al lector. El lector se siente frente a cada cronista, como frente a una especie de altar mayor de la sabiduría colonial. Todo es impuesto, todo es solemne, incluido Garcilaso. Garcilaso es uno de los autores de mejor prosa en el Perú. También es solemne. Warman no. Warman hace como si hubiera adivinado la receta horaciana, castigate ridendo mores, búrlate de las malas, de los abusos, de las malas costumbres, riéndose de ellos. Y Warman se ríe y nos hace reír. ¿Cómo no nos va a hacer reír un hombre que dice que la fisonomía del hombre comanda ciertas acciones? El que tiene el pecho plano y amplio y los brazos musculosos puede dar una cachetada que lo tumba uno por 1 hora. ¿Cómo no va a ser gracioso leer eso? En 200 crónicas no hay uno solo que se hubiera atrevido a decir las cosas de que se burla Warman. Inventa conversaciones imaginarias. Un matrimonio español dice, ¿qué haremos con nuestros hijos? ¿Meterlos a religión? Sí, pero ¿a qué orden? A los dominicos, pues, porque ellos nos dan una cholita y la podemos traer a la casa y nos sirve. Y mejor a San Francisco, mamá. No, San Francisco no, porque Francisco no vive de limosna y no tiene plata. Entonces, a Mercedes, sí. Jesuita no, porque tampoco tiene plata, no. Esas cosas no se encuentran en ninguna crónica. ¿Saben por qué? Porque toda la crónica es una literatura de justificación. Digo 200 crónicas y podría duplicar el número de relaciones, informes breves, cartas, epístolas de segunda clase. Toda publicación de los siglos XVI y XVII en España tenía que pasar 3 vallas. Muchas carreras con vallas que volvían a saltar, no solo a correr en plano como el hombre de los récords. La valla primera era el permiso diocesano del obispo. La segunda valla, un poco más compleja, era la de la Inquisición, que prohibía, vetaba, castraba, tachaba. Es un gusto ver un libro tachado por la Inquisición, con tremendos párrafos con tinta negra, ocultando frases, cambiando textos. Y la tercera valla, el derecho de publicar, de lograr el palacio. Y fijar el precio y la cantidad y quién iba a leer. ¿Cómo podía, pues, un lector normal de hoy, cómo puede pedirle a un cronista que hable mal de la religión o del poder político? Que son, como Villarreal decía, los dos lados del mismo cuchillo. El poder, aliado a la religión en ese tiempo, era la forma de mantener a todo el mundo asustado, sino vigilado como una especie de Big Brother orwelliano. Toda crónica tenía que someterse pues a estos 3 caprichos. En consecuencia, ningún cronista se atreve a hablar mal de la religión, ni de la Inquisición, ni del rey, ni de ninguna autoridad constituida. A duras penas, alguno que otro
eclesiástico de vanguardia, a veces por despecho y a veces por convicción, se lanza a la palestra y hace ataques que el cronista normal jamás. Guaman es un hombre explosivo porque justamente no le interesan pasar las tres valles. Él escribe y escribe y se queja y protesta y denuncia y calumnia y propone soluciones, pero se desinteresa porque no espera publicar. Quizá espera Mercedes, pero no espera publicar. Él escribe para ser leído por el rey, pero además leído por todo el mundo. Quiere llegar a todos los niveles. Vallejo decía que el hombre que llega a las élites se acusa inteligente, el hombre que llega a las masas se acusa inteligente, el hombre que llega arriba y abajo se acusa genial. Intentó gente que las élites, pero por eso decía Vallejo, Juan pretendió llegar hasta arriba y hasta abajo. Es un hombre con un rango que no hay en ninguna otra crónica. Y yo quisiera que alguien se anime en cualquier momento a extractar los momentos de humor de Guamán y publicar en una suerte de mini antología del humor guamancomiano. Yo estoy seguro de que va a divertirnos mucho a todos. Cada cosa que el tabaco, por ejemplo, para Guamán es burlarse un poquito, y sin decirlo, de Monardes, el sabio sevillano que había escrito sobre las dos hierbas medicinales y que Monardes convierte el tabaco en una especie de curarlo todo. Dice, cura el mal de articulaciones, el mal de pecho, la succión, el efectismo mensual, ¿no? Cura el mal de histeria, cura el dolor de muelas, cura el dolor de los huesos, ¿sí? ¿No? Bueno, cuando en los dice, el tabaco es bueno si tomamos poquito, si mucho, hace daño. El tabaco era el nariz, no era el cigarrillo, era el nariz. Pero aún así, Guamán es un hombre que nos surte al par que sus quejas violentas o atrevidas o radicales, nos surte también esa fuente de humor, tan ausente en los cronistas, tan difícil de encontrar. Ahora, hablar de su ortografía, que es equivocada, que responde así. Yo creo que si puedo, voy a recoger en un artículo que no dé más allá de 2 o 3 páginas, no ya 3 kilos, ¿no? Páginas, 3 páginas. Voy a recoger algunos de los textos hológrafos de Garcilaso o de Stirza, por mencionar los más conocidos, y algún otro conocido como podría ser, por ejemplo, de los Loredo, el nombre no tiene importancia, para comparar la ortografía del gran Garcilaso, del gran Ciesas con el Guamán. Entonces van a ver que cuando Garcilaso o Garcilaso pone zanahoria, están respetando una H aspirada, etcétera, ¿no? La mera comparación de los textos que conocemos de las crónicas son casi siempre mejoradas con la buena salud de la imprenta sevillana, pero los originales, los hológrafos, los de mano de Garcilaso o de Ciesas, ¿no? Si dan que reír los de Guamán, no, dan que llorar. Bueno, pero yo me siento como Casares decía, ¿no? Copiándome a mí mismo, porque todo esto, o por lo menos la mitad de esto ya está en esos 3 kilos, en los 3 kilos de sapiencia erudita de Violeta, ¿no? Quizás podría decir que Guamán es un hombre cuya crónica no tolera neutralidades, o uno se apasiona con él de una vez para siempre, o nunca lo pasa entero. De todas maneras hay que masticarlo. Y yo lo mastico con gusto, es comida sabrosa a mi paladar. Respeto, sin embargo, a los que digan que es un lenguaje extraño, complejo, complicado. No lo creo, pero lo respeto, lo cual es un decir vivo. Yo creo que me doy en este momento unas pequeñas vacaciones y en vez de hablar de Guamán, a propósito, no hay palabra aguda en la lengua quechua. El apellido moderno es Guamán,
el nombre de él es Guaman, águila, no es Guamán. Si me ayudara cada uno de ustedes a corregir en cualquier sitio, pronto tendríamos una rectificación que ni 4 kilos de sapiencia la belleza llegamos Guaman. Entonces, no veo cómo pueden pedirlo, pero en fin, es un decir. Si me permiten, dejo en paz a Guaman por el momento. Me tomo una tregua yo, y se la doy a él también. Quisiera hablar un poquito, no mucho, no se asusten, sobre cómo veo yo la historia por el historiador. Ustedes pensarán, ahora sí va a ser original. No, también me estoy copiando de un libro que tengo muy avanzado que se llama La Crónica Indiana, donde toco en extenso las cosas que ahora quiero adelantar en breve. Yo sé que la historia ha recibido en varios milenios tantas elogios por sus virtudes cuanto censuras por sus limitaciones. Aristóteles ya decía que la historia no es una ciencia, porque la historia trata de lo particular y la ciencia solo se hace con lo general. Sin embargo, entre mil respuestas posibles, no solamente le diríamos lo que dice Toynbee, todos usamos lo que él llamaba elementos prosopográficos, conjuntos que ya no son unidades. Cualquiera dice Renacimiento y más o menos lo entendemos. Cualquiera dice la época del Guano y más o menos lo entendemos. Y no son episodios singulares, son episodios colectivos. Prosopográficos los llamaba Toynbee. Todo el mundo los usa y nos entendemos. Pero hay algo más importante. La historia no requiere argot, no requiere jerga. Nosotros sabemos que un astrónomo no está contento si no le escuchamos algo sobre las enanas blancas, las gigantes rojas y esa dark energy que según nos ofrece, un día se va a tragar todo, ¿no? Y va a desaparecer el universo. Tampoco nos hablan del corrimiento hacia el rojo, de las estrellas fugaces, en fin. El albañil tiene su jerga. Y cuando dice brotacho, cuando dice tomado, nos dice qué sé yo, ¿no? También entendemos que sin eso no podría trabajar el día. Y el médico no solo nos dice las enfermedades de verdad, sino que además nos inventa algunas otras y nos da una serie de medicamentos cuyo nombre, el mero nombre a veces nos asusta, ¿no? Es terminal de mon, enol, en, que caramba, el nombre de tregua. Pero son jergas. La historia no necesita jergas. El historiador usa el lenguaje de todos los días. El historiador no necesita traducciones. Huizinga, el gran medievista, decía, entre todas las ciencias sociales, la historia es la que más se acerca a la vida cotidiana, porque usa el mismo lenguaje, porque usa el lenguaje todos los días. A nadie se le ocurre decir napoleónicamente. Decimos siempre, Napoleón perdió un Waterloo y todos nos entendemos. Igual que en la conversación. El hombre está rodeado, como la isla de agua, está rodeado de historias por todas partes. Contamos historias o escuchamos historias todo el tiempo. ¿No es cierto que estamos contando historias ahora? ¿No están escuchando historias? Heidegger decía, el ser mora en la boca. Y recomendaba que para estudiar, para entender el significado total de algún vocablo, nos olvidásemos de los diccionarios un rato y buscásemos las acepciones populares, los modismos, los coloquialismos. Decimos, déjate de historias. No es cierto que nos aproximamos a un sentido de historia como cuento. Esa mujer tiene historia. Y empezamos con un sentido crítico, como ocultando, como hacemos unos mismos que ocultan cosas que no queremos decir. O decimos, pasará a la historia, y no sabemos si esa historia es un juicio divino, un día de Portafal que toca la trompeta o un arca donde todo se pierde. Lo mismo han querido pasar la historia de Fidel Castro en un famoso discurso de defensa contra las altas personas, como nuestro querido cómico de la televisión, recuerdo el nombre, bueno, a mi edad, yo tengo 8 días ya, a mi edad se disculpan, a no nos falta que me muera.
código, utiliza el lenguaje de todos los días. Y eso le simplifica las cosas tremendamente. No tiene que armar castillos con argot y con jergas especializadas. Al historiador se le entiende como quien cuenta un cuento. Y yo estoy seguro de que el autor que lee novelas y que lee historias, a menudo diría, esta novela, para ser buena, necesita ser creíble, verosímil, como el ver una historia. Y el historiador dice, esta historia, para ser buena, necesita ser amena como una novela. Bien decía Voltaire, que el peor pecado del escritor es no ser ameno, no ser ameno. Y el historiador está obligado a hacerlo. Pero se sacrifica tanto que llega a ser un fantaseador. Entonces tenía razón Mencken, el humorista norteamericano tan agudo, que decía, todo novelista es un historiador fracasado. Busquemos la frase. Todo historiador es un novelista fracasado, todo novelista es un historiador fracasado, lo mismo vale una que otra. Hay un elemento de ficción o de fantasía que es la recreación literaria. La historia documental que reinó por siglos está tocando ya su despedida. Nunca va a perder sitial y es bueno, pero después de la tournure linguistique, después del giro lingüístico que parte Saussure y los lingüistas, nos están convenciendo de que el historiador no recupera cosas del pasado, no recobra. No es un hombre que, como el arqueólogo Lyell, levanta un estrato para encontrar debajo del Jurásico a ver qué cosa hay en la parte de los dinosaurios. No es un Sherlock Holmes con lupa que explora el pasado para ver qué aparece. El pasado es una reconstrucción intelectual que pasa por las orcas caudinas del lenguaje. En consecuencia, no hay nada que pueda hacer, que pueda ir al margen del lenguaje. Nada tiene existencia posible si no es a través de esas orcas caudinas que son el lenguaje. La formulación del historiador, entonces, tiene una enorme ventaja sobre las formulaciones de argot, porque es una formulación directa, una que todo el mundo puede entender sin haber pasado por la universidad. El historiador, ¿qué preparación necesita? Yo recuerdo en mi juventud haber leído con placer tremendo y con gusto los tratados de Señor Langlois, o el Bergheim, o el de Bauer, quizás el mejor en la versión catalana de Valdevellano sedujo a mi generación. Pero el propio Bauer, ¿qué pedía? El historiador debe tener por lo menos 2 o 3 lenguas extranjeras de la parte de la suya. Debe tener un conocimiento más que regular de jurisprudencia. Debe tener conocimiento de la historia de la diplomacia y las relaciones internacionales actuales. Debe tener conocimiento de la geografía universal y un poco más de las geografías antiguas, etcétera. Es decir, quería convertir a un estudiante de historia en una especie de Wikipedia parlante, ambulante, que podía buscar cualquier cosa, no importa si bueno o malo. Bueno, el historiador de ahora tiene quizás menos obligaciones en apariencia, pero más obligaciones. No debe ya esforzarse por perseguir la verdad, y eso quizás es la clave de lo que yo quiero transmitir. La historia no es una ciencia cuantitativa, no es una ciencia del quantum, es una ciencia de la qualidad, de la calidad. La historia no estudia los absolutos, estudia los relativos, las cosas que cambian, ¿no? La matemática es una típica ciencia cuantitativa. Por ejemplo, estudiaba la relación entre la circunferencia y el diámetro. ¿Recuerdan el pi, la constante pi, cierto? Cuando yo tenía hace 79 años, por ser exacto, en el colegio leí una revista argentina, Pilucho, y yo, pobre de mí, me aprendí un versito en francés, no entendía qué significaba, pero lo aprendí de memoria. 50 palabras que eran los primeros 50 decimales de pi. Fascinado, yo tenía 8 años, qué maravilla. Me pedían que recite y yo, como esos hijos rayados sin entender, porque decía como un rolito de serie, 50 palabras, 50. Son los 50 primeros que me dije. Hace 3 años, un matemático japonés
señalado los 10 primeros millones de decimales de pi. Claro, yo me pregunto, ¿qué más? Aparte de inscribirlos en el libro Guinness de Récord, ¿qué va a hacer con 10 millones de decimales? Yo mismo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero en todo caso, es una típica muestra de lo que es una ciencia de los qualifiers, de las cuantificadoras. La historia no pretende eso. La historia admite que su conocimiento es uno relativo. Nosotros no heredamos un número absoluto, no heredamos una constante, heredamos un palimpsesto que hay que corregir, borrar, cambiar. Por eso que te decía, cada generación está obligada a reescribir la historia universal. Creer que la historia lleva a un conocimiento absoluto es perder la brújula. ¿Cómo podríamos concertar textos de historiadores de los buenos, franceses, ingleses, austriacos o alemanes sobre Napoleón? Actualmente se escribe en Inglaterra considerando que Napoleón era un criminal o poco menos. Hasta ahora no les perdona las cosas que hizo con Inglaterra, ¿no? Y la recíproca, los odios son generados por la religión, por el patriotismo y los falsos, y los egos personales vician al historiador a tal punto que si no reconoce sus propios prejuicios nunca llegará a nada. Si quisiéramos una verdad absoluta, estaríamos, como repito, rompiendo la brújula. ¿Quién podría concertar, por ejemplo, para estudiar la guerra que llamamos orgullosamente el Pacífico, y que más propiamente sería la guerra de Perú con Chile y Bolivia? ¿Quién podría concertar la historia boliviana de Eufronios y Vizcarra con la británica, la versión británica de la guerra de James Markham, la versión peruana de Pazolán, la versión del oficial alemán contratado por Chile de Egdal, la versión de Jacinto López, ¿no? El venezolano? Concertar en estas medidas no diría que veo, no calzan. Cada uno tiene su manera de interpretar las cosas, pero también su manera de narrarlas. Y esta es la condición del juicio del historiador. El juicio del historiador no es un juicio equivocado, sino un juicio relativo, temporal. Si no admite eso el historiador, entonces nunca irá a ser historiador. Pero no basta hacerlo. En tiempos en que la historia ha sido tan criticada, tan burlada, Hegel o Nietzsche, o modernamente Pío Baroja o Borges que decía que la historia es una subrama de la literatura. Aparte de sus críticas, el historiador, decía Feijóo, tiene que ser más que un historiador. El benedictino erudito, el Teatro Universal español, el Benito Feijóo, decía, lo más difícil de la historia es que un historiador no puede limitarse a ser un historiador, tiene que ser mucho más que un historiador. En buen tiempo yo no entendía qué quería decir. Con los años, conociendo gentes, porque los libros también son gentes con quienes se conversa. Conociendo gentes de ahora, de ayer, de anteayer, veo que quería decir Feijóo. Mi maestro Porras decía que la injusticia parece aliviarse un poco cuando hay una voz viril que la denuncia y la condena. Me parece que ese juicio Porras borra todo cuanto puede haber escrito sobre Guamán. Sobre Guamán es un juicio particular, condicionado por un momento, una situación, él era alumno de Robero, no se desprendía todavía del influjo hispanista. Después de eso, avanzó hasta separar en sus escritos 3/3, República el último, el otro colonial y el primero el legado andino. Le dio tanta importancia como el resto de la historia peruana al legado andino. Mito Quilca, Quito Quilca, mito Yepicaico, en fin, ¿no? Pero creo que la sola frase de Porras nos hace entender lo que hubiera podido decir si hubiese sacado una segunda edición del Guamán. La voz de Guamán nos hace parecer un poco menos injusta la tremenda injusticia que él vivió y que su época vivió y que la raza vencida vivió. Pero Guamán, con contarnos esos abusos, esas avances, ¿no?
coincidente por lo demás con algunas fuentes muy poco comentadas. El jesuita Ayán, por ejemplo, tiene párrafos que parecen calcados en Guaman, por la recíproca. Yo he tratado de colocarlos en algún sitio, en alguna de las notas aquellas. No he visto jamás citado al padre Ayán, que denuncia los abusos en la mina Potosí, denuncia los abusos en los campos indígenas, donde los españoles entraban a arrebatar la rebatiña, a quitar los productos indígenas sin pagar por ellos, a ese servicio personal, el padre Ayán no sino uno de un puñadito muy selecto de gente que Guaman conoció. Y volviendo a Guaman, no mucho rato más, no tengan temor. Volviendo a Guaman, hay otras cosas que no se han dicho, por lo menos no se han explotado. Guaman tenía un concepto de la geografía un poco más borroso que el que yo tengo, de la geografía universal, digo, ¿no? Digo, a mí me dicen, ¿dónde están las antípodas de Lima? Bueno, yo tendría que decir, yo no sé, pero Calancha dice, bueno, cualquiera de los cosmógrafos de la época dice, pero tú qué dices, yo no lo sé, yo voy a Wikipedia y te lo digo en 2 minutos, ¿no? Pero Guaman tenía una concepción del mundo que podría tratarse con más rigor. Él creyó, se puede demostrar con gran facilidad, que Lima era el sitio donde vivían el virrey y el obispo y el arzobispo y el rey y el Consejo de Indias y la corte española y todas las autoridades en Lima. Y cuando él hizo el viaje a pie de Lucana a Lima, el viaje a pie era un viaje muy doloroso, muy triste, él creía que iba a poder entregar al rey en las manos, creía que Felipe III vivía en Lima, y en Lima tuvo la gran decepción, que él no cuenta, pero que es tan clara, tan fácil de ver, que a veces me sorprendo. ¿Por qué no hemos explorado un poquito más esta noción geográfica de Guaman que le hacía querer encontrar en Lima la solución a los problemas? Se inventan largos diálogos imaginarios con el rey Felipe, donde se queja de los abusos de la Potosí, la queja minera, los abusos de los malos párrafos, de los encomenderos abusivos, pero cree que está en Lima. No creía que los araucos, limitaban con los mosquitos y con un pedazo de la China. ¿Se imaginan un mapa así? No, ni la Wikipedia no se explica eso. Felizmente Guaman, cuando llegó a Lima, en vez de decepcionarse a pleno, encontró fuentes franciscanas y jesuitas que le ayudaron a concluir su libro. Menciono a Ayán, que es uno de esos pocos a quienes consultó. Tarde o temprano habremos de descubrir, alguien descubrirá la crónica Fernández de Córdoba. No mencionada por nadie porque no se la conoce, pero él la menciona. Y unos pocos datos que figuran en Guamán solamente aparecen en Calancha, que menciona a Fernández de Córdoba y su crónica perdida. El vínculo de Guamán con Calancha pasa a través de Fernández de Córdoba, un abogado de la Audiencia de Lima, y que parece haber tenido una posición pro-india. Ha quedado muy poco de eso, porque Toledo sistemáticamente, cuando llegó al Perú, vino a destruir no solamente a la nobleza india, sino la cultura indígena. Hay una enorme porción de libros y crónicas que Toledo mandó quemar, una actitud que después hemos visto, Pinochet en Chile, y Hitler vamos a quemar libros, y Franco quemando libros comunistas porque hacían daño a la salud de la República de la nación española, ¿sí? Temas de libros, ¿no? Jaime, el poeta, decía, cuando se empieza a quemar libros, se termina quemando hombres. Así ha ocurrido. Todos los sitios donde se empieza a quemar libros, se mata gente. Por eso empezó quemando libros. No nos quedan sino los títulos pro-indios, ¿no? Y los libros en favor de los indios, cuyos nombres, cuyos títulos no se quedan, no tenemos ni pizca de ellos. Claro que es muy fácil decir, como ha dicho algún crítico, sí, pero son libros de fantasía porque no han quedado. ¿Qué van a quedar si fueron quemados? Fueron circulados.
y Woman menciona 3 o 4 de ellos. No sé yo si tuvo alcance o simplemente se enteró que existían. En todo caso, nos informa que una de las particularidades de la crónica española de la época fue la exagerada censura española, la exagerada censura que mutiló, yo he visto 5 ediciones de Illescas, de Gonzalo Illescas, el obispo. He visto 5 castraciones. He visto una donde me habla de la papisa. ¿Recuerdan la historia de la papisa que accedió una mujer al pontificado? He visto 5 versiones. En una ahí aparece y desaparece en la segunda, tercera, cuarta, quinta, y ya no aparece más. Y en el índice inquisitor, en el índice de libros de la Inquisición, se veta la primera edición y se permite mencionar. Lo mismo se hacía con literatura que denunciaba los abusos de la colonia. Qué suerte la de Woman que se haya perdido su crónica durante 300 años. Ahora, 400 años de la conclusión de su crónica, nadie puede estar seguro, yo me he podido el conocimiento histórico, el conocimiento relativo, pero tomé algunos afanes, tal vez inútiles, confrontando una serie de casos, tratando de calzar entre sí cosas, e incluso estudiando los que llamaban los calendarios, los militares feriales, ¿no? Comparando los de aquí con los de México y con los españoles, y llegué a la conclusión de que realmente en 2015 terminó la semana. Terminó, de manera que son buenos 400 años los que se cumplen en este momento de haberse terminado. Me recopio, no uno de los libros más importantes, como dije yo hace 50 años, sino el libro más importante que nunca